Energía Total, muy buenas noches y bienvenidos. Como todos los jueves compartimos este segmento Héroes de la Comunicación. Hoy tenemos un invitado muy especial, Fabricio Ceballos. Él es un periodista con varios años de experiencia en medios de comunicación. También fue subsecretario de la Comunicación y hoy por hoy es el jefe de noticias de Ecuador TV, medios públicos. Queremos agradecerle por este espacio, por hacer un momento, una pausa en su agenda y compartir con nosotros. Fabricio, muy buenas noches. Hola, Berito, amigos de Energía Total, buenas noches, gracias por esta invitación. Aquí estoy gustoso a poder conversar, compartir estos minutos contigo, con la audiencia, para poder hablar sobre lo que me plantees, ¿no? Estoy aquí a las órdenes completamente, Berito. Muchísimas gracias, Fabricio. Justamente este espacio es para conocer un poquito más allá de lo que vemos en las pantallas, de lo que vemos en la vida profesional, que es lo que muestran ustedes a diario. Y eso quiero empezar contándonos, que nos cuentes, perdón, cómo ha sido tu vinculación con el periodismo. Sabemos que tu pasión empezó desde incluso los años colegiales. ¿Cómo fue tu crecimiento hasta llegar a lo que eres hoy? Bueno, sí, en efecto, este gusto y este apasionamiento por el periodismo está en mí desde que era muy joven. Yo estuve en el Colegio San Gabriel y cuando estuve en aquellos años en mi colegio, tuve la oportunidad de vincularme al periodismo estudiantil. En aquellos años yo tuve la posibilidad de formar parte del club de periodismo y ahí dar mis primeros pasos en el ámbito estudiantil, a conocer empíricamente lo que era el periodismo, relacionarme un poco sobre la producción de textos, de vez en cuando grabar algo, pero lo hacíamos solamente para el nivel estudiantil, colegial en aquellos años. Bueno, con el pasar de los tiempos ya ese gusto que siempre lo tenía presente en mí, ya lo concreté con estudios universitarios, estudios de tercer nivel. Estudié yo comunicación social en la Universidad Politécnica Salesiana, aquí en la ciudad de Quito. Y bueno, desde que prácticamente salí del colegio y empecé mis estudios universitarios, también tuve la oportunidad de vincularme ya con medios de comunicación. No trabajé de forma directa y formal en los medios de comunicación en aquellos primeros años. Creo que como todos empezamos haciendo prácticas periodísticas en varios medios de comunicación y bueno, con el tiempo ya hubo la posibilidad de trabajar formalmente en medios de comunicación, en radio, en la radio de la Universidad San Francisco, que existía en aquellos años cuando yo era muy joven, y ahí fueron mis primeros pasos ya formales dentro del periodismo. Con el pasar del tiempo se pudo también tener el paso por otros medios de comunicación, por otras radios, otros medios televisivos, ya con el pasar del tiempo. Y bueno, y así se fue recorriendo un poco en el tema del periodismo hasta llegar a los medios públicos y también tener la oportunidad de forma paralela de seguir en los estudios de posgrado de cuarto nivel. Así que han sido años muy gratificantes. Berito, tú más que nadie sabe que el tema del periodismo está muy vinculado a una pasión por esta actividad profesional. Debe estar muy comprometida con nosotros porque si bien uno a veces no puede tener un buen salario en el ámbito del periodismo y de la comunicación social, pero lo que le motiva a uno a seguir adelante, a mantener una relación directa con el ejercicio periodístico, es esa pasión, ese gusto, ese compromiso que uno tiene como periodista por informar a la ciudadanía. Así que han sido años muy intensos, muy interesantes, pues que se han vivido durante estas últimas décadas, sobre todo, Berito. Por supuesto que sí, Fabri, y bueno, hemos tenido la oportunidad de verte en campo y ahora, como decíamos, eres prácticamente el jefe en el estudio de noticias de Ecuador TV. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Cómo manejas estos dos escenarios? ¿Qué te apasiona más? Bueno, creo que el periodismo tiene muchas facetas que se viven con mucha intensidad. Hay facetas que se cumplen en el campo directamente cuando uno hace reportería, tiene que salir a las calles, a las fuentes, a buscar la noticia, a entrevistar directamente a las autoridades, a las fuentes informativas y estar en ese corre-corre, en el ajetreo de buscar la información, de ir pronto a las fuentes, regresar pronto a los medios para producir esa información. Lógicamente todo ese ambiente te provoca cierta Adrenalina. adrenalina,
¿sí? Te llena de adrenalina que finalmente te hace sentir especial frente a todas esas responsabilidades que tienes. Pero esas son partes de las responsabilidades del periodismo, porque el periodista cumple labores en la calle, busca la noticia en la calle, busca siempre información en las fuentes, en los entrevistados y demás, pero también el trabajo continúa muchas veces en la casa, cuando alguien termina de trabajar en su radio, en su medio escrito, en su estación televisiva, llega a la casa incluso a seguir trabajando, a buscar información, a obtener datos para seguir alimentando ese conocimiento y poder responder de la mejor manera. Esa ha sido, como te digo, una de las etapas que he vivido con mucha intensidad y sigo viviendo, ya no con tanta frecuencia, pero sí la sigo viviendo, el tema del reporterismo. Y desde ya hace algunos años, prácticamente unos 10 años, mis responsabilidades se han enfocado más bien por otros ámbitos. Yo actualmente soy el jefe de noticias en los medios públicos. Eh, Ha sido una responsabilidad muy intensa porque ya tienes que cumplir un trabajo ya desde el interior de los medios, un poco estando pendiente del trabajo de los colegas periodistas, de los compañeros periodistas con los que compartes adentro, y te demanda tiempo también, te demanda mucha concentración, mucho sacrificio. Mis actividades, por ejemplo, tú más que nadie debes saber, porque tú has vivido también el periodismo con intensidad. Los días para los periodistas arrancan muy temprano. Yo, de forma personal, me despierto a las 4 de la mañana, prácticamente ya me alisto desde esa hora para estar en el noticiero a las 7 de la mañana en Ecuador TV, y de ahí la jornada no termina, sino es No hasta tienen las horario. 7:30, 8 de la noche. Entonces es muy sacrificada, y bueno, hay muchas etapas y muchas funciones que se viven con intensidad en el periodismo, y creo que por eso el periodismo es una profesión, nunca te aburre, que siempre te permite vivir cosas muy intensas, cosas nuevas, que siempre le hacen muy agradable frente al resto de profesiones. Así es, la monotonía definitivamente no forma parte del periodismo. Ahora, Fabricio, tú has tenido la Ajá. oportunidad de estar en medios públicos, perdón, en medios privados, pero ahora estás en medios públicos. Hasta cierto punto existe una interpretación de cierta gente y les etiquetan a los periodistas de los medios públicos. ¿Cómo has manejado esta situación? ¿Qué representa realmente ser parte de un medio público? A ver, yo creo que sin duda los roles del periodismo en el ámbito público y también de los periodistas en el ámbito privado son distintos, porque la producción de los contenidos informativos finalmente también tienen otro sentido. Todos los medios de comunicación, absolutamente todos, medios privados, medios públicos, medios comunitarios, todos se rigen a una política editorial. Y esto es una realidad. Por más que alguien quiera aquí vender la idea de que tal medio o cierta radio o cierta estación televisiva o cierto medio de comunicación escrito es independiente, esta es O una la falsedad objetividad, completa. ¿no? O el tema de la objetividad, que bien dices, ese es un cliché que lamentablemente todavía utilizan muchos colegas periodistas, pero Ujú. sabemos y en la práctica conocemos que los medios de comunicación, todos, absolutamente todos, se rigen a una línea editorial. Y todos tienen que actuar bajo esa línea editorial. Es como que cualquier persona en su trabajo tiene una norma de conducta y le establecen claramente cómo tiene que proceder en su ámbito laboral. No puede portarse mal, no puede salir a cualquier hora, debe tener un comportamiento acorde a ese ambiente laboral. Lo mismo ocurre en los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Todos tienen una guía editorial, una línea editorial a la cual deben ceñirse, regir sus contenidos, pero creo que lo importante en este sentido es que el trabajo periodístico, teniendo en cuenta esas directrices editoriales, se pueda cumplir de una manera honesta, sincera, sin mentir, sin exagerar. Y ese creo que es el compromiso de los periodistas, sea en el medio que esté trabajando. Ese debería ser, y ese creo que es el compromiso de los periodistas. Más allá de las líneas editoriales de cada medio, está el compromiso personal, profesional de cada uno de los periodistas de cumplir esa labor de manera honesta y sincera. Tú has dicho algo que me parece que es muy cierto y que no solamente se vive acá en el Ecuador, sino en muchos países. En ciertos momentos, el trabajo de los medios de comunicación públicos han sido cuestionados, observados, señalados por distintos sectores, porque puede ser que haya un relacionamiento del medio público con el poder de turno. El Y bueno, gobierno de turno, claro.
el gobierno de turno, ¿no? Y puede ser que haya una cierta razón. ¿Por qué? Porque en países como los nuestros, por ejemplo, en Ecuador, que la historia de los medios públicos finalmente es todavía muy joven, hay una dependencia aún en el ámbito del financiamiento, de la inyección de recursos económicos para ese medio de comunicación. El medio de comunicación público recibe una partida presupuestaria que le permite vivir y llevar adelante su trabajo. El medio público, en la medida de lo posible, busca llevar a cabo un trabajo periodístico que esté muy comprometido con los intereses y las demandas ciudadanas. Ese es el objetivo primordial del medio público, que se puede identificar con esas necesidades de amplios sectores de la población que con el transcurso de los años se han sentido vulnerados en sus espacios de participación o acceso a la comunicación, que lamentablemente los medios de comunicación privados no les han querido otorgar y han visto en los medios públicos, por ejemplo, la oportunidad de que esos anhelos, esas necesidades de concretar su espacio de participación en medios de comunicación se concrete. El problema es que, lamentablemente, y esta es una realidad que no solamente se la vive aquí en Ecuador, sino en muchos países, hay esa dependencia de financiamiento por parte del Estado para los medios públicos. ¿Cuál es la opción? La opción es lo que se ha dado paso ya en otros países y que ha funcionado ya durante mucho tiempo en sociedades mucho más amplias de pensamiento sobre el tema de la comunicación. El pensar eventualmente que esos medios públicos pueden tener una contribución económica que nazca desde las propias sociedades para generar una independencia completa, o al menos en la medida de lo posible, de la labor periodística de esos medios públicos. Eso ocurre en el Reino Unido, ocurre en Alemania, ocurre en España, donde la sociedad es la que contribuye para el financiamiento de los medios públicos. Algunos contribuyendo con ciertos tributos, por ejemplo, para poder financiar la sostenibilidad financiera económica de los medios públicos. Otros, por ejemplo, con la compra de ciertos artefactos de televisores, se paga un fee, un impuesto pequeño que va destinado a financiar la labor de los medios públicos. En fin, hay varias alternativas que se pueden pensar de aquí a futuro para mantener una independencia, al menos una mayor independencia de los medios públicos de ciertos sectores. Esa es una realidad, esa es una realidad, pero también tenemos que ser justos en las apreciaciones entre medios públicos y medios privados. Los medios privados también funcionan bajo una lógica de empresas de comunicación, porque son empresas de la comunicación, viven de la pauta, de la comercialización, y esa finalmente también es una realidad. No digo que esté mal, pero esa es una realidad que se vive en los medios privados, como la realidad que nosotros vivimos en los medios públicos actualmente. Claro, Fabri, muy importante tu apreciación para justamente y sobre todo dar a entender que los profesionales de comunicación son trabajadores que dependen también de la empresa para la que trabajan, pero sobre todo son trabajadores y personas, seres humanos que merecen consideración y respeto. Completamente, completamente. Yo creo que en los últimos años el ejercicio periodístico en cierta medida ha sido agredida, menoscabada, violentada, lamentablemente, vilipendiada, y eso finalmente ha desgastado un poco la labor periodística que yo les puedo decir de todo corazón. Yo te conozco años a ti, Berito, conozco del trabajo tuyo, del trabajo de muchos colegas, que lo cumplimos con un compromiso fuerte con la ciudadanía, sin el interés de mentir, de exagerar o de afectar a alguien. Yo creo que quienes hacemos periodismo lo hacemos de forma honesta, sin una mala intención de por medio, con el propósito de poder informar, poder mostrar lo que está sucediendo alrededor nuestro a la ciudadanía, a la gente, a la sociedad, para que a partir de esa información la gente, la sociedad, la ciudadanía tome un punto de vista, tome una decisión sobre lo que ve en su entorno y finalmente eso le permita tomar decisiones. Por eso yo creo que el trabajo periodístico es muy importante y fundamental. Nosotros muchas veces manejamos información o bienes públicos muy importantes, un bien público muy importante que es la información. La información que nosotros tenemos que trabajarla de manera responsable, poderla dar forma para que la ciudadanía la reciba a través de los medios, a través del trabajo periodístico, y a partir de ese consumo de la información como un bien público, finalmente la ciudadanía pueda tomar las mejores decisiones.
Lamentablemente creo que en los últimos años, como tú bien decías, ese trabajo periodístico que muchas veces y de forma mayoritaria, yo debo decirlo, de forma mayoritaria, se cumple de una manera honesta y sincera, sin mala intención, ha sido mal interpretada por casos muy puntuales de colegas que pueden equivocarse o tener ciertos excesos. Y a partir de esos casos muy puntuales se ha generalizado de mala manera el trabajo periodístico. Así es, Fabio. Ojalá esta situación cambie y obviamente se respete el trabajo al periodista. Ahora vamos a darle un poquito la vuelta a esta entrevista y tú has tenido la oportunidad de cubrir importantes acontecimientos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero hay un episodio de tu vida periodística que se dio en el 2015 y es justamente por la visita del Papa Francisco, en donde tú como periodista lograste una foto con el Papa Francisco, un selfie que se convirtió viral y que realmente nos dio un toque de inspiración para muchos periodistas y fue un momento muy bonito para ti, supongo, porque sabemos que tú eres muy creyente. ¿Cómo fue esta situación? ¿Qué representó para ti este momento? Bueno, Berito, muchas gracias por recordarme ese momento tan especial en mi vida. Creo que a lo largo de estos un poco más de 20 años de ejercer el periodismo de manera formal, ha sido uno de los momentos de mayor gratificación, sin duda. Yo soy creyente, tengo una formación católica, cristiana, desde niño, vengo de una familia muy creyente, me eduqué en una escuela laica municipal, en la Escuela Espejo, pero estuve también en el Colegio San Gabriel, donde tuve una formación religiosa fuerte, y finalmente eso incidió en mi vida, en mi formación personal. Bueno, con el pasar del tiempo, eh, en medio de estas responsabilidades periodísticas, tuve la oportunidad de participar en la cobertura periodística de la llegada del Papa hace algunos años. Y bueno, yo fui asignado a la cobertura de la llegada del Papa al Aeropuerto Internacional de Quito, en Tababela. Estábamos ahí en aquella cobertura, en aquel año 2015, con algunos colegas periodistas. Estábamos con Milton Pérez, recuerdo, de Teleamazonas, estaba con Javier Gallo, en ese tiempo estaba RTS, estábamos, bueno, algunos colegas periodistas pendientes de la llegada del Papa Francisco por primera vez a nuestro país. Y bueno, cuando llegó el Papa Francisco en el avión que llegaba, ya se aproximaba al aeropuerto, la pista del aeropuerto, hubo una emoción generalizada. Era la primera vez, luego de muchos años, luego del año 86, me parece que un sumo Juan Pablo II, Juan Pablo II había llegado acá al Ecuador. Claro, y lógicamente la visita del Papa Francisco a todos nos emocionó. El Papa Francisco llegó, el avión se puso prácticamente frente a la comitiva de periodistas que estábamos cubriendo ese evento, y el Papa bajó de las gradas, fue recibido por las autoridades del país y todo el mundo estaba pendiente de esa cobertura. El momento que el Papa se sube a uno de los vehículos en la caravana que le trasladaba ya desde Tababela a Quito, me di cuenta que primero hubo algo que me llamó la atención. El Papa Francisco no se subió a un vehículo lujoso, fue un vehículo normal, común y silvestre, pero estaba en medio de, lógicamente, un operativo fuerte de seguridad. Y en ese momento le pedí a mi compañero camarógrafo que estaba acompañándome y al asistente que no pierdan de vista al Papa, que se queden ahí y que le sigan con la cámara grabando y siguiendo la incidencia de la llegada del Papa. Les dije que por mí no se preocupen, que yo ya regresaba. Claro, yo me desvinculé un poco del grupo de periodistas y me fui siguiendo la caravana del Papa Francisco. Creo que caminé como 1 kilómetro dentro de la pista del aeropuerto y tuve la oportunidad de saludarlo porque la caravana se acercó, o al menos yo me acerqué tanto a la caravana que hubo un momento en que yo le saludé al Papa y le dije: Papa Francisco, bienvenido a Ecuador. Y él tuvo la deferencia de llamarme y claro, lógicamente yo aproveché ese momento para acercarme al Papa a la ventana del auto en el que iba, pero no podía avanzar porque sentía que alguien me cogía de mi chaqueta. Claro, lógicamente cuando regresé a ver era un tipo de seguridad de más de 2 metros, muy alto y fornido, que no me dejaba pasar.
y fue el propio Papa el que le dijo que me deje pasar. Así que para mí fue como un momento muy especial porque el Papa me llamó, me saludó, yo también le saludé. Eh, Fue un momento muy especial porque me dio ahí la bendición. La bendición. Y bueno, saludamos y claro, lógicamente muchas cámaras captaron ese momento cuando yo logré acercarme al Papa. Era la primera vez que alguien se podía acercar a su llegada al Papa Francisco de esta manera tan informal. E incluso le dije al Papa así, tal cual: Papa, regáleme una foto. Y el Papa, con todo gusto. Así que saqué ese momento mi celular y me tomé una selfie con el Papa, ahí en plena pista del aeropuerto de Tababela. Así que fue un momento muy especial porque sentí que el Papa Francisco era como una persona más común, pero que te irradia una energía muy distinta. Fue un momento muy especial para mí. Creo que fui afortunado al ser llamado directamente por el Papa en ese momento. Y a lo lejos también se encontraba la comitiva de periodistas donde yo me encontraba y de la cual salí. Donde debió Y uno estar. donde debía estar, exactamente. Y de donde salí, me escapé para tener este acercamiento al Papa. Y a lo lejos estaba otro colega, fotoperiodista, Rodrigo Buendía, quien se había fijado sobre este momento que yo estaba viviendo con el Papa, y a lo lejos él también captó algunas fotografías que rodaron alrededor del mundo, ¿no? Sí, Estuvieron ahí sí. circulando en varios medios de comunicación. Y bueno, había tomado Rodrigo las fotografías, pasó el momento, yo me tomé mi selfie, ya el Papa siguió con la caravana, salió del aeropuerto y fue para Quito. Yo fui al grupo de periodistas, les mostré la foto, nadie me creía, pero lo había logrado, me había tomado una selfie con el Papa. Y el rato que salía yo del aeropuerto, me empiezan a llamar de la Argentina y me empiezan a preguntar, me dicen: ¿tú te tomaste o tú estuviste cerca al Papa? Le digo: sí. ¿Cómo se enteraron? Dice: tenemos ya la fotografía. Yo me Ya, imaginaba que eran mis ya se subió a fotografías. las redes, muchas. Claro, pero no era mi fotografía. La que se había subido era la fotografía de Rodrigo Buendía, que las mandó por AFP, me parece, o AP, no recuerdo en qué medio estaba en aquel tiempo. Y claro, la fotografía se viralizó completamente, rodó ya en varios medios, en varios portales electrónicos y demás, y empecé a recibir ese momento llamadas de la Argentina, de Bolivia, de Italia, de España, de Portugal. Fue impresionante. Esa foto Se hizo rodó famoso. bastantísimo y prácticamente me lanzó a la fama, al menos en ese momento por tener ese acercamiento con el Papa. Pero fue un momento muy especial para mí. Esa foto la tengo muy bien guardada, las tengo aquí en mi casa, y también las fotografías de Rodrigo Buendía, que fueron muy buenas. Sin duda, un gran momento, Fabri, y son de esos momentos gratificantes que nos dejan algunas cosas y que no siempre podemos tenerlos, ¿no? Porque a veces es mucho el trabajo que no tenemos el acceso, como mucha gente piensa, a conocer a los artistas, a los políticos, a los personajes, a cualquier persona que esté siendo noticia en ese momento. Sí, es cierto. Yo creo que a veces no se dimensiona un poco esa intensidad laboral que los periodistas tenemos que asumir cuando estamos en el ejercicio periodístico como tal. Habrá muchas personas que nos ven con micrófonos en puentes, en coberturas, y pensarán: claro, el periodista tiene tiempo para conversar con los artistas, para tomarse fotos, para comer, para mantener una vida social con todos sus contactos, pero no siempre es así. Realmente el ritmo periodístico y las responsabilidades periodísticas del ejercicio laboral es tan intenso que a veces lo único que tienes tiempo de hacer es obtener información a través de los espacios de entrevista de las fuentes y seguir en esa dinámica tan vertiginosa de producir noticias, de elaborar una nota para radio, para televisión o para prensa escrita. Y muchas veces tienes que dejar de lado otro tipo de situaciones que serían simpáticas, al menos poderlas tener. A veces nuestro ritmo de trabajo no nos permite eso, pero tampoco voy a negar que sí hay momentos en los que puedes conocer gente muy famosa, gente muy importante, lugares que nunca pensaste visitar, conoces temas que nunca pensaste entender. Y bueno, en fin, esos son parte de los privilegios que uno como periodista finalmente también puede recibir a lo largo de este tiempo. Entonces hablábamos de la intensidad que se puede tener en algunas coberturas y justamente esta época nos ha subido al doble este trabajo
porque obviamente ha demandado un gran esfuerzo de parte de los profesionales de la comunicación. ¿Cómo ha sido para ti enfrentar esta realidad del COVID-19? Bueno, creo que han sido días muy intensos desde que empezó todo. Las ciudades lucen distintas, con muy pocas personas y escasa vida en sus calles. Los espacios públicos solitarios y los parques y zonas verdes, antes concurridos, ahora con un rostro distinto. La vegetación de a poco gana terreno al cemento. Las cosas han cambiado durante este último mes. Quienes deben trabajar dejando sus hogares aseguran que han sido días en los que se ha puesto a prueba el real y verdadero compromiso ciudadano. Que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena. Pero más allá de este primer mes de medidas que hemos tenido que cumplir para evitar el avance del coronavirus, de por medio ha habido varias historias, muchos ciudadanos que han tenido que dejar sus casas para entregar su labor en beneficio de todos nosotros. No me queda más que decir que el de arriba nos está protegiendo. Con la bendición de él saldremos todos adelante. Don Miguel ha barrido ya más de 3 kilómetros de calles en el centro norte de Quito. Asegura que su trabajo, en medio del toque de queda y las dificultades, lo cumple con compromiso. Ecuador, más unidos que nunca. Sin duda, nuestras vidas han cambiado completamente y las responsabilidades laborales no están exentas, no están aparte de esa modificación de nuestra cotidianidad. Bueno, yo te cuento que hemos modificado mucho nuestras responsabilidades en cuanto a la relación laboral con la empresa, con medios públicos. Hemos tenido que modificar el tema de horarios para generar turnos, para que los equipos puedan asistir de manera presencial cada ciertos días y que otros compañeros, colegas puedan seguir con su responsabilidades laboral también desde casa. Ha sido un tema de irnos adaptando de a poco a esta realidad en medio de las dificultades, de las limitaciones también, porque no es lo mismo sacar un noticiero con el personal y el equipo completo en la planta, en la redacción, en el canal. Es muy distinto hacerlo ahora con el 10-15% del total de personal presente en el canal. Eso lógicamente genera ciertas limitaciones, ciertos inconvenientes, pero esa es la realidad a la que ahora nos vemos abocados. Y también, lógicamente, hay de por medio esta necesidad de poder organizarnos de la mejor manera para evitar que esta amenaza de la pandemia, del coronavirus, nos afecte a nosotros como trabajadores de la comunicación. Afortunadamente, y durante este tiempo, en Quito al menos, no se han registrado contagios por el coronavirus. Nos cuidamos permanentemente, hay ciertas normas de seguridad, de bioseguridad que se deben respetar en el canal y también tratamos de ser muy cautelosos con el trabajo periodístico que se cumple aquí en cuanto a las coberturas y demás. Lo mismo ha ocurrido en Guayaquil, pero lamentablemente en Guayaquil hubo un punto de desborde de esta situación que lamentablemente se registraron ciertos casos de compañeros que lamentablemente se infectaron con el virus. Hubo gente también que forma parte de medios públicos, no necesariamente de Ecuador TV, que se infectó con COVID y que lamentablemente fallecieron. Entonces tenemos ahí compañeros que perdieron la vida a causa del COVID dentro de medios públicos, de Diario El Telégrafo puntualmente. Entonces esta ha sido una dolorosa y triste realidad con la que nos hemos tenido que enfrentar. Tenemos y somos muy conscientes de que es necesario tener muy en cuenta estas medidas de seguridad para garantizar la integridad y la permanencia y la estabilidad de nosotros como seres humanos, y no ponernos en riesgo y lógicamente no poner en riesgo a nuestras familias. Ha sido un tema complejo, difícil en ciertos momentos, pero esta es una nueva realidad a la cual tenemos que acostumbrarnos y creo que el adaptarnos a esto, a este nuevo momento, a esta nueva realidad, como se le ha dicho, es un desafío para cada uno de nosotros, a quienes hacemos periodismo en época de COVID, en tiempos de COVID,
porque nos demanda un mayor compromiso, mayores sacrificios y una mayor entrega, sin duda, que no ponga de lado y que no descuide el tema de la seguridad permanente. Así es una realidad con la que vamos a tener que aprender a convivir, pero sin embargo, como seres humanos, a veces nos tensionamos justamente por el riesgo que esto nos representa. Fabri, yo quiero recordar un post que hiciste tú en tu red social en donde contabas justamente horas de tensión y días de tensión que tuviste esperando los resultados del COVID. ¿Cómo fue para ti este tiempo como ser humano, como padre de familia que eres? ¿Cómo fue y cómo manejaste esta situación? Bueno, fue un momento de mucha preocupación porque cuando arrancó toda esta emergencia, cuando las autoridades establecieron el confinamiento y las medidas de restricción, nosotros como medios públicos tuvimos que ofrecer nuestra infraestructura y nuestro contingente profesional para ser facilitadores de que el mensaje de la autoridad pueda llegar a la ciudadanía. Y frente a esa realidad, inicialmente en esta primera etapa de la emergencia, yo tuve que estar al frente de las cadenas nacionales, entrevistando diariamente a muchas autoridades que estaban en la línea de acción, ¿no? Tratando Que iban directamente y varios venían, casos. ¿no? No solo aquí en Sí, Quito, sino que viajaban por todo el país justamente para contarnos de esta situación que se estaba viviendo. claro que sí. Personalmente yo estuve también viajando durante esos días a Guayaquil, en Ujú. algunas entrevistas, en algunos programas con autoridades, con la ministra de Salud de ese entonces, Catalina Andramuño, con su entorno de colaboradores que estaban trabajando directamente en los hospitales donde se registraban los casos de COVID. Estuve permanentemente en contacto con, con la ministra de Gobierno, con el comandante de la policía, con la secretaria de Gestión de Riesgos de aquel entonces, Alexandra Ocles, que ya se desvinculó de esta institución, presentó su renuncia, y en fin, estuve siempre en mucho contacto con muchas autoridades en esos primeros días de la emergencia, y claro, hubo un momento en el que yo empecé a registrar un cuadro de salud, de tos, de gripe, lo que llamó la atención en mis jefes inmediatos. Apenas esto sucedió, ellos dispusieron que yo me desvincule temporalmente de mi responsabilidad laboral y se me practicó una prueba de COVID. Eh, Fui, me hice la prueba y claro, lógicamente la prueba es muy incómoda. Ujú. La prueba PCR, la que me realizaron para tener una certeza del diagnóstico, fue incómoda porque es la típica que te meten el hisopo Es por el las fosas estado nasal. nasales, Ujú. ¿sí? Y es muy incómoda. Me realicé esa prueba con dos colegas más del canal que también estaban expuestas a autoridades y desde ese día empezamos un confinamiento obligado en nuestras casas, en nuestros hogares. Estaba previsto que desde el día de la prueba, en máximo 3 días se entreguen mis resultados. Yo progresivamente iba mostrando algunos síntomas de gripe, de tos permanente, que eso generaba de forma personal, yo tengo que ser muy sincero, te lo digo, me generaba estrés. Yo pasaba Claro. encerrado aquí en mi casa, aislado completamente de mi familia, en mi dormitorio, sin tener contacto de nadie, sin saber realmente qué me pasaba, porque estaba solamente a la espera del resultado del examen de COVID, de la prueba de COVID. Pasaron 3 días, no llegaron mis resultados. Pasaron 5 días, no llegaron mis resultados. Pasaron 7 días, no llegaban mis resultados. Pasaron nueve La días tensión y subía. no llegaban mis resultados. Y eso, lógicamente, me generaba un tema de tensión, de inseguridad, de preocupación permanente. No podía estar tranquilo y yo, lógicamente, muy aislado de mi familia aquí en mi Y casa. tú seguías con estos síntomas. Te Yo sentías seguía con los todavía mal. síntomas, estaba con tos, la tos progresivamente avanzaba. eh, ya para el día 9, ya para el día 9 que me entregaron los resultados, ya la tos había disminuido, tenía algo de catarro, de congestión nasal. Y claro, lógicamente yo estaba muy preocupado porque hasta el día 9 no me llegaba el resultado de este examen de COVID. Hasta que en la tarde de ese día eh, yo conseguí el contacto de la persona que me practicó
la prueba. Ujú. Estuve en contacto con él, le dije que me encontraba desesperado porque ya necesitaba saber si tenía o no, qué iba a pasar conmigo. Tenía síntomas de gripe y a través de él logré contactarme con otra persona que finalmente me permitió acceder a mis resultados. Claro, entiendo que en ese momento, inicialmente en estas primeras semanas de la presencia del COVID en el país, el sistema se saturó, el tema del Ajá. manejo de las pruebas y que se habían realizado llegó a un punto de saturación que, como fue evidente, las autoridades reconocieron que no se podían entregar de forma inmediata los resultados. Y eso ocurrió en mi caso. Mis resultados estaban ya listos 4 días atrás, pero no me entregaban porque había una congestión de pruebas y no se podía despachar con la agilidad que se debía. Logré acceder a mi resultado y mi resultado era negativo. A buena hora. Re sí, realmente fue para mí fue un alivio el conocer el resultado. Estábamos muy tensos aquí en mi casa, mi esposa, mis hijos. Y yo tengo 2 hijas que no viven conmigo de mi anterior compromiso, mi madre, mi papá, mis hermanos, todo mi entorno familiar, muchos amigos a quienes agradezco en este espacio, estuvieron muy preocupados por mi estado de salud. Eh, Me escribieron constantemente para saber qué pasaba con los resultados, pero afortunadamente los resultados fueron negativos. Lógicamente, entre las personas preocupadas estabas tú también, Berito, a quien agradezco públicamente por ese interés y esa preocupación. Y bueno, finalmente los resultados se entregaron y fueron negativos, pero creo que sí tuve un tema de resfrío, porque estuve viajando constantemente, madrugando, saliendo muy tarde, viajando a Claro. Guayaquil. Fue un ritmo muy intenso. Y claro, eso creo que me generó un resfrío que en ese momento, por, por lo que se vivía y lo que se estaba viviendo en Guayaquil y en el país, lógicamente me generaba un estrés. Pero afortunadamente esos resultados y el de mis otras 2 compañeras de medios públicos resultaron negativos. Así que fue una Ujú. tranquilidad para todos. Yo, a través de mis cuentas en redes sociales, expresé un mensaje de agradecimiento a cada uno de los mensajes que me enviaron. Me escribió mucha gente a quien agradezco, muchas personas me enviaron mensajes de aliento, de fe, de fuerza, y a cada uno de ellos, a cada uno de mis amigos, a quienes me escribieron, yo me di el tiempo para responderles personalmente y agradecerles esa preocupación. Sentí mucho cariño, mucha preocupación y mucho interés durante esos días y afortunadamente Dios me ha seguido bendiciendo en medio de estas dificultades y me ha concedido todavía salud, que es lo fundamental en este momento. Y que así sea todavía para largo. Ahora, mi Claro que Fabri, sí. sobre la base de esta experiencia, sobre la base de lo que tú comunicas a diario, yo quisiera que nos des para finalizar un mensaje a todos los seguidores de Energía Total que te están viendo en estos momentos y que sin duda puedes ser tú una herramienta para concientizar sobre la realidad que estamos viviendo. Claro que sí, Berito, y muchas gracias. Yo les puedo decir con toda sinceridad que durante estos casi 60 días de confinamiento, de emergencia sanitaria que vive el país, he visto casos de cerca que están relacionados al COVID-19. He Ujú. visto de cerca la preocupación de las autoridades, la desesperación también de las autoridades de tratar de enfrentar y de frenar el avance de esta enfermedad. He visto y he sentido hasta cierto momento también la frustración de autoridades y de nosotros de comunicadores, de que hay muchas personas todavía que creen que esta enfermedad no es una enfermedad letal, que es una gripe más cuando no es así. Creo que los resultados han estado a la vista del efecto letal que puede tener el COVID cuando ingresa al cuerpo de una persona. Hemos visto miles de personas fallecidas en Guayaquil, en otras ciudades del país. Hemos visto imágenes muy dolorosas, muy tristes, que nos han golpeado las fibras más sensibles de nosotros como Ujú. seres humanos en estos días. Y claro, yo creo que es importante que la ciudadanía tenga muy en cuenta, esta es una enfermedad de la cual nosotros tenemos que defendernos, tenemos que protegernos, y eso solamente está en nosotros. Las autoridades, los periodistas, los medios de comunicación, los líderes de opinión pueden recomendar, decir y hablar mucho del COVID, pero creo que la responsabilidad primordial
y fundamental está en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que está pensando en cierto momento dejar su casa, salir, dar una vuelta por el parque, salir a trotar, pasear a su perro, salir a la tienda, hacer cualquier cosa y no mide realmente el peligro que puede implicar. Esta enfermedad lamentablemente nos ha golpeado mucho a nosotros como seres humanos, como sociedad, nos ha afectado en varios ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito productivo, incluso en el estado anímico de muchos. Nos ha golpeado como sociedad y creo que es necesario que nosotros, frente a esa realidad que es innegable, asumamos un compromiso de aportar con medidas tan básicas como el tema de la mascarilla, del cuidado higiénico permanente, la higiene fundamental, el lavado de manos, cosas tan sencillas que finalmente pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Yo les digo esto y les comparto porque he estado muy de cerca de las autoridades, he visto casos muy, muy de cerca con muchas personas, se han ido muchas personas queridas dentro del ámbito periodístico, Berito, se han ido muchos colegas periodistas con esta enfermedad. Hemos visto el sufrimiento también en personas conocidas, en personas que son muy cercanas a nuestro entorno. Y yo entiendo y he podido constatar que esta es una enfermedad que tiene su impacto letal en la gente, en los seres humanos, en las personas. Yo no tengo por qué mentir. Yo creo que nosotros somos facilitadores de cosas que están sucediendo y lo que yo les puedo decir es que debemos cuidarnos de esta enfermedad con mucha fuerza, con mucho compromiso, con mucha paciencia, esperar que pase, que mejoren los días, que mejoren los indicadores en cuanto a esta enfermedad y que progresivamente también con el mismo ímpetu, la misma fuerza, con la misma fe, retomemos progresivamente más adelante nuestras responsabilidades, nuestro trabajo para seguir buscando lo mejor para nuestro país. Así que responsabilidad, responsabilidad y responsabilidad para la gente, para las personas, para los ecuatorianos que en este momento nos están viendo y que pueden adoptar una decisión frente a esta amenaza. Sin duda. Gran mensaje que nos das, Fabricio. Yo te quiero agradecer nuevamente por este espacio, por este tiempo otorgado. Sabemos de tus responsabilidades y de tus ocupaciones y aún así aceptaste este momento de diálogo. Espero que te hayas sentido cómodo y queremos que ojalá esta situación no toque a nadie, por supuesto, de las personas conocidas para ti, de tu familia y de todos nuestros seguidores. Te agradezco nuevamente por el espacio. Claro que sí, Berito. Gracias a ti. Gracias por la invitación, a todos los amigos de Energía Total, por acompañarnos. Lógicamente, ante una invitación de una buena amiga como tú, no tengo más que aceptar de inmediato, de la mejor manera, porque conocemos y entendemos cómo es nuestro trabajo, hay una amistad de por medio. Yo también quiero recomendarte de la mejor manera que tú y tu entorno familiar, tu entorno del equipo de trabajo en Energía Total se cuiden, se protejan y sean muy responsables ahora en medio de nuestras responsabilidades para evitar que esta enfermedad nos gane, a tener mucha fuerza, mucha paciencia y a que nuestro compromiso laboral periodístico se siga reafirmando aún más en estos momentos. Así es. A todos los que nos sintonizan, queremos agradecerles también por seguirnos todos los jueves en este espacio de Héroes de la Comunicación. No se olviden, responsabilidad y disciplina. Es lo único que nos puede sacar de esta situación. Nos vemos el próximo jueves. Y como él encontramos a otros trabajadores que dejando sus casas han ido a sus trabajos durante este aislamiento obligatorio para poder seguir ayudando a la comunidad. Es el caso de Marco García, despachador de combustible en una gasolinera de la ciudad. Mucha fuerza, ánimo, valentía más que todo en esto, porque hay que afrontar, este es nuestro trabajo del día a día que vivimos. Tenemos que saber salir adelante y luchar. Por las calles de Quito encontramos a este joven repartidor. En su moto diariamente trabaja más de 12 horas llevando comida a quienes no pueden salir de sus casas. Trabajo primeramente por mi familia y claro, y para ayudar a la sociedad, por el país, pues porque, como te dije, no importa la nacionalidad, sino contribuir al país, pues. En medio de sonrisas, Daniel nos confiesa que incluso su nombre va acorde a la situación que vivimos. Gracias, amigo. ¿Nos recuerdas su nombre? Daniel Kobe. ¿COVID? Sí. Como COVID. Como Kobe Bryant.
Esa es la actitud de muchas personas, que a pesar de las dificultades y los problemas, prefieren enfrentar esta situación con una sonrisa y con la esperanza de que pronto todo mejorará. Que se queden en casa, un mensaje ya por el Ecuador, por el mundo, que nos quedemos en casa, que es los que pueden, ya que los demás tenemos que salir a trabajar. Como ella, muchos agentes de seguridad brindan su respaldo, protegiendo bienes públicos y privados, en jornadas extendidas y contribuyendo con su trabajo. A todos, muchas gracias y a seguir resistiendo. Fabricio Ceballos, Medios Públicos.